¿De quién es la culpa de lo ocurrido el pasado viernes en el main event de SmackDown? Hay mucho revuelo en redes sociales y no paran de salir noticias de lo que pasó este viernes en el combate que enfrentaba a Tiffany Stratton, Jade Cargill y Nia Jax por el Campeonato Mundial Femenino de WWE. Estamos de acuerdo y creo que a nivel global, todo el universo de la WWE, en que el combate del otro día fue un auténtico desastre. Y es que es la palabra que más he visto en redes sociales para definir lo que fue este combate. O sea, creo que todos nos llevamos quejando muchas semanas, muchos meses, de que el roster femenino de SmackDown tiene un auténtico problema. Y creo que esto al final fue la gota que colmó el vaso. O sea, llevamos viendo esta rivalidad, estos enfrentamientos, estos combates semana tras semana y cada vez estaban yendo a peor. Una rivalidad eterna entre Nia Jax y Tiffany Stratton que empezó en el primer SmackDown de este año, en el primer SmackDown de enero de 2025, donde Tiffany por fin canjeó ante la propia Nia Jax y de ahí ha sido un ir y venir. Hubo un tiempo en el que Nia Jax desapareció, salió directamente de pantalla para dejar paso a la rivalidad entre Charlotte y Tiffy, pero después de WrestleMania volvió al acecho. Y por el otro lado tenemos a Jade Cargill, que se suma a esta rivalidad y vemos a la luchadora un poco sin rumbo. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que su historia tenía que ir por el lado de Bianca y Naomi. Pero es que antes de que fuese todo el revuelo del embarazo de Naomi, recordemos que de repente la pasaron a Raw para hacer el canjeo, lo cual sinceramente tampoco creo que tuviera ningún sentido, porque la historia al final entre Jade, Bianca y Naomi es que se contaba sola y creo que le hubiese venido muy bien incluso a la propia Tiffany Stratton de darles el relevo y con ella hacer otro tipo de historias, otro tipo de segmentos, otras rivalidades. Pero no, al final la realidad es que estamos a finales de septiembre, Tiffany lleva prácticamente 9 meses con el Campeonato Mundial de WWE y al final no paramos de ver los mismos enfrentamientos y sobre todo lo que se está viendo y sobre todo lo que más se está notando cada semana, y es que tienen cero química estas luchadoras a nivel de micrófono, a nivel in-ring, y esto al final es un problema. Por eso los fans nos estamos quejando y sobre todo estamos pidiendo que cambien la división femenina de SmackDown. No que la cambien por completo, pero que metan otras luchadoras, que intenten hacer otras historias, porque esto está cansando, se está haciendo pesado el reinado de Tiffany y sobre todo ha desembocado en este combate del viernes, en este main event. Por fin eran las chicas de nuevo main event en SmackDown, ya nos habíamos quitado a los samoanos y a Cody Rhodes del medio y pasó lo que pasó. Aunque no son solamente 3 las protagonistas que tuvimos el viernes, sino 4, porque aparte de Tiffy, Jade y Nia, que eran las luchadoras implicadas en esta triple amenaza, una gran protagonista del combate también fue la Arby, sobre todo por el final que tuvo. Creo que el detonante, sin duda alguna, del combate, de cómo se giró absolutamente todo, fue la posible lesión. Ese momento en el que Nia Jax lanza contra las escaleras a Jade Cargill y se hace una brecha brutal, pero me fastidia que en parte solo se hablen principalmente de esas dos acciones, ¿no? De la de Nia lanzando a Jade y esa supuesta lesión, o denominarlo X, y también del conteo final de la Arby, cuando sinceramente, si habéis visto el combate, seguramente muchos de los que estáis viendo este vídeo lo visteis conmigo en vivo y en directo. Fue un combate que de principio a fin, creo que para cualquier árbitro, independientemente de que sea hombre y mujer, porque ya he visto los comentarios machistas de turno en redes sociales, hubiera sido un combate muy complicado, pero por culpa de las 3 luchadoras, porque no tuvieron ninguna química, estuvieron fuera de timings en todo momento del combate. Vimos que los golpes llegaban mal, las típicas patadas Bluetooth, cuentas a las que tenían que llegar y llegaban tarde, y ya a la Arby se le veía que estaba contando de una manera rara, pero porque las luchadoras no llegaban a donde tenían que llegar, y yo creo que se le complicó, se le fue haciendo bola poco a poco y al final pues culminó en ese momento donde se queda la pobre como paralizada, como diciendo esto iba así, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y luego el regaño que le mete Nia Jax, que yo creo que no está sinceramente para hablar, y sobre todo tienen que ser conscientes de que es un programa que es en directo. Es decir,
Tanto los luchadores como cualquier actor que intervenga, ya sean árbitros, incluso comentaristas o X persona, tienen que saber de alguna manera improvisar, es decir, tú la puedes cagar, yo creo que todos contamos con que eso puede pasar y es normal, pero no te quedes paralizada, el problema es que se quedó congelada, por eso yo creo que la gente, muchas personas la han puesto como en el punto de mira. Ya os digo que han salido noticias y rumores de todo tipo, uno de ellos yo creo que bastante pronunciado ha sido que Jade Cargill supuestamente iba a ganar ese combate y por eso en el momento, digamos, que se hace la brecha en la frente, va a cámara, se dirige a cámara y dice que este era su momento y que obviamente pues los creativos, los del gorila, después de ver esa pedazo de brecha que se hace en la frente, pues deciden en ese momento que no, que retenga a Tiffy. Y luego hay otras noticias que, digamos, opacan a la anterior de que no, de que en todo momento el plan era que Tiffy retuviera. Yo sinceramente, obviamente no sé la verdad, es mi opinión, pero aquí punto a favor a Jade Cargill porque yo no creo que esa noche fuese su momento. Sí que es verdad que sabéis que llevo diciendo mucho tiempo que tiene que ser antes o después el momento de Jade Cargill y que no sé a qué están esperando, porque al final están como lanzando balas al aire, o sea, no paran de darle oportunidades titulares. Creo que el momento, creo que la noche era SummerSlam y al final ahí nos dan un combate de apenas 7 minutos entre ella y Tiffy, pero ya os digo, no creo que esta triple amenaza fuese el momento. Creo que ya va siendo hora, sí, o sea, si le quieren dar el cinturón a Jade Cargill, creo que debe ser ya de ya, pero sinceramente, como recientemente en WrestlePalooza Stephanie Baker ganó el cinturón, creo que ahora mismo tener dos campeonas mundiales que al final te guste más o menos, son la cara, digamos, la cara principal de la compañía, tener dos luchadoras que son novatas en cuanto a campeonas mundiales, creo que es sinceramente arriesgado y creo que el tema de que Jade Cargill pueda ser campeona mundial, la compañía lo quiere, es decir, WWE quiere que Jade Cargill sea campeona, pero ya os digo, creo que hay como un par de cosas que es lo que la están alejando. La primera fue que este año ya se la jugaron con Jey Uso y no salió bien. Y por mucho que les guste el tema de Jade Cargill, creo que semana tras semana está demostrando, sigue demostrando que es que no está preparada. Y luego también creo que es que la historia que puedan contar como ella como campeona es que literalmente no va a haber historia, o sea, o de repente vuelve Bianca, que recordemos que con Bianca no quedó mal, es decir, al final con la que quedó mal fue con Naomi y la historia que nos contaron era con Naomi, por lo tanto que de repente regrese Bianca y vaya por ella cuando ni siquiera Jade Cargill es heel, sería un poco raro, por eso creo que no saben exactamente cómo hacerlo ni qué hacer y la mantienen ahí como en la estela titular, pero sabemos que al final va a acabar reteniendo Tiffany. Y luego también he visto a muchísima gente, creo que esto es lo que más he oído, pidiendo el despido de Nia Jax porque, pues bueno, no es la primera vez que, digamos, lesiona a una de sus rivales en un combate. Y mira, si os dais cuenta, tanto el caso de Nia Jax como el de Jade Cargill es un poco similares, porque sí que es verdad que Nia Jax in ring hace unos años era pésima. Pero pésima, era muy mala y ya no es que fuese mala, es que era un peligro para las rivales y eso de verdad que a mí es lo que más me preocupa cuando veo lucha libre, o sea, ver un luchador con el que prácticamente te estás jugando la vida, porque así es el wrestling. Pero sin duda creo que ha mejorado con el paso de los años y sinceramente no sé hasta qué punto el segmento de la escalera del otro día fue culpa de Nia Jax, o sea, yo no veo que la lance con una fuerza excesiva. Tengamos en cuenta que es Jade Cargill, que es una luchadora potente, que es una luchadora fuerte. Yo sinceramente cuando vi en directo el momento en el que se estampa, cómo cae, pensé, se ha tenido que dar una hostia terrible, pero claro, no vi en ningún momento y no veo que fuese culpa de Nia Jax, o sea, creo que había distancia suficiente como para que Jade Cargill lo hubiera podido parar o sobre todo no hubiera caído con esa fuerza descomunal que al final es la que le hace a hacerse toda la brecha. Pero claro, es que podemos decir que aquí se juntan el pan y las ganas de comer, porque claro, estás juntando a Jade Cargill, que es una luchadora que te está bocheando cada semana con Nia Jax, que aunque haya mejorado con el paso del tiempo, pues oye, no sigue siendo, digamos, una luchadora que digas, vale, me siento segura con ella en el ring.
las cosas como son. Luego también está el tema de la Arby. O sea, yo creo que tuvo muchos factores a los que tuvo que atender a lo largo del combate, es decir, al final del detonante y donde todos ponemos como el punto y aparte es la brecha de Jade Cargill. Pero es que si veis los primeros minutos del combate, os dais cuenta de que es que las luchadoras no tenían ninguna química, o sea, es que estaban fallando todo el rato. No eran fallos graves, pero eran fallos que se veían, o sea, a la Arby se le veía dudando al hacer conteos porque ellas no llegaban cuando tenían que llegar, es decir, estaban completamente fuera de los tiempos. Y el problema, y al final el detonante de todo, como os he comentado antes, pues fue ese conteo final. O sea, si os dais cuenta, hubo cosas como muy extrañas, porque sinceramente, cuando se hace la brecha Jade Cargill, simplemente el tiro de cámara que tenía WWE no es el normal, porque se estaba viendo toda la situación, o sea, se estaba viendo cómo lo estaban gestionando, o sea, se veía a la Arby pendiente del pinganillo de, vale, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esto? O sea, no sé cómo tenían preparado el final, independientemente de quién ganara o no, que ya os digo que yo creo que iba a ganar Tiffy sí o sí, pero claro, de alguna manera hay que improvisar ese final. Quedaba muy poco tiempo de programa y si os dais cuenta toma la iniciativa Nia Jax que dice, vale, Jade está totalmente fuera, yo voy a subir al ring y a ver qué pasa. Pero es que si veis en ese tiro de cámara, Tiffy está completamente desaparecida, es que yo no sé ni si fue consciente de la brecha que tenía Jade Cargill o qué, y al final Jade Cargill tira de galones y oye, sube al ring para intentar hacer como ese final con Nia Jax, no sé si improvisado o no, yo supongo que sí por lo que pasó, pero Tiffy estaba completamente desaparecida. Y ya os digo, ¿el problema cuál es? Pues el detonante, lo que más se vio, ese conteo de 2 en el que la Arby se queda con la mano levantada y se ve como Nia Jax, bueno, Tiffany también se queda sorprendida, pero Nia Jax se ve perfectamente cómo se gira y le empieza a decir de todo, que es como, tía, o sea, sois conscientes de que es un show en directo, de que eso luego no se puede cortar, o sea, bueno, se puede cortar en postproducción, que no creo que lo hayan hecho, pero tía, o sea, le estás cantando las 40 en mitad de un combate en el que vosotras sois las que lo habéis cagado de principio a fin. ¿Y qué pasa? Pues que sí, la Arby también bocheó. Pero yo lo que me pregunto es, tan gordo visteis el fallo como para que se estén viendo noticias de que WWE la quiere despedir? O sea, yo no te diría, sí, échala ya. Al igual que a Nia Jax, porque ya os digo, lo del tema de la brecha no le echaría la culpa a Nia Jax, a no ser que vea otras 5 veces la repetición y diga, ah, sí, es culpa suya 100%. Pero el tema de la Arby, es un tema complicado, o sea, sinceramente, si la echan por esto, a ver, hay motivos porque al final son los que tienen que controlar que el combate vaya bien, les tienen que dar las órdenes a los luchadores, todos son conscientes de que pueden pasar cosas donde después hay que improvisar y creo que, oye, que fue una cagada, pero que dentro de lo que cabe, vamos a decir, fue en un show semanal y no en un PLE. O sea, si esto llegase a pasar en un PLE, creo que al día siguiente la Arby hubiese estado despedida. Ahora no lo sé, quizás cuando suba este vídeo sale la noticia de que la han despedido. Pero no sé, ya os digo que es un tema complicado y yo no sabría decir si la despediría o no. Creo sinceramente que en este combate, por cómo fue todo, no. O sea, no dejaría que la culpa de todo recaiga, digamos, sobre sus hombros, por mucho que sea, digamos, la que tiene que un poco coordinar, que todo funcione, que todo vaya en orden y demás. Ya os digo que creo que para cualquier árbitro hubiese sido un combate muy complicado de principio a fin, porque las luchadoras fallaron al 100%. Y por último, que parece como la más tapada, porque no estuvo, digamos, ahí en primer plano cuando ocurrieron, digamos, todas estas cosas, es Tiffy. O sea, la pregunta es, ¿también es culpable? Porque claro, este año estamos de acuerdo en que ha tenido un push increíble y nadie duda de que se merecía ser campeona mundial. Y creo que a pesar de que el reinado ha sido como ha sido a nivel creativo, ella ha crecido mucho como luchadora. Creo que a lo largo de este año el público sobre todo se ha volcado con Tiffy en ese camino a WrestleMania, con esa rivalidad con Charlotte, donde hubo momentos de tensión en las promos con ella. Recordemos esa improvisación que además luego en el documental de Unreal vimos como Triple H le regañaba por haberle sacado el tema de los divorcios a Charlotte Flair. Pero sobre todo yo en las últimas semanas sinceramente estoy viendo a una Tiffany, sobre todo in ring, a nivel luchístico,
con muchas dudas. O sea, recordemos que la semana pasada o hace 2 semanas fue cuando hizo ese moonsault que se golpeó al final con la nuca. Yo no sé si fue culpa de Jade Cargill, si ese moonsault debería de haber sido así. Sinceramente me cuesta creer que ese moonsault fuese a la nada, porque era un movimiento bastante peligroso y yo creo que Jade Cargill sí que la debería de haber cogido un poquito, o sea, por lo menos haber intentado amortiguar ese golpe que ya os digo, me parece un movimiento muy peligroso para hacerlo así como de la nada en un subsemanal y entre comillas sin venir a cuento. Pero independientemente de eso, ya os digo, estos reinados, bueno, estas rivalidades, perdón, se están alargando mucho, creo que están complicando a todas las luchadoras, no tienen química entre ellas y creo que esto se está haciendo una bola de nieve que supongo y espero que haya, digamos, ya explotado, colisionado este viernes en el main event, pero que no descartéis que de repente este viernes volvamos a ver a las 3 en pantalla y un enfrentamiento, digamos, entre ellas, ya sea simplemente con los micrófonos. En mi opinión, sinceramente, intentando recapitular pues cómo fue el combate y, digamos, pensar todo de una manera más fría, creo que la culpa fue de todas. Por supuesto también de los creativos por no ver lo que estaba pasando con esta rivalidad y esperar a que algo peor pasara de lo que ya estaba pasando en estas últimas semanas. Y sobre todo no creo que toda la culpa deba de recaer sobre la árbitra. Como en todo, yo creo que lo más fácil es buscar una única culpable, hacerle recaer la culpa sobre ella y decir, pues venga, mira, hasta aquí ha llegado tu paso por la WWE. Creo sinceramente que sería un error, o sea, yo obviamente no analizo a los árbitros ni nada, pero ya os digo, viendo lo que pasó, viendo el combate, no creo de verdad que la culpa sea única y exclusivamente o que la mayor culpa sea de la Arby por ese, digamos, bocheo del conteo final. Pero nada, quería hacer este vídeo porque me ha sorprendido que la opinión de todos los fans y bueno, que hubiese un revuelo increíble, sinceramente, a pesar de cómo fue el combate y tal, no pensaba que se fuese a hacer tal revuelo alrededor de este combate, pero bueno, déjame en comentarios cuál es tu opinión sobre el main event del pasado viernes en SmackDown, que como ya os digo, ha dado mucho que hablar y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.